Buenas tardes. Directora General de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, delegada del CSIC en Aragón, Ana Graciela, también amigos todos, amigas, buenas tardes. Es un placer, como director general de Fundación Ibercaja, darles la bienvenida al Patio de la Infanta, un lugar que, por supuesto, pueden considerar como su casa. Esta tarde inauguramos el ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de?, una interesante y enriquecedora iniciativa que impulsamos junto con la delegación del CSIC en Aragón, a quienes quiero transmitir mi personal agradecimiento. Desde Fundación Ibercaja tomamos, al acercar el conocimiento e impulsar su interés por él, como uno de nuestros compromisos y obligaciones. A través de la organización de este programa conseguimos poner en diálogo a la comunidad científica con la sociedad. De esta forma, relevantes investigadores exponen temas de actualidad que tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana. En esta nueva edición del ciclo, que comienza hoy y continuará los 2 próximos lunes, Ana Moreno y Graciela Gil, que nos acompañan esta tarde, y Santiago Beguería y Pedro Meseguer en las próximas conferencias, abordarán la salud planetaria, que es el tema del encuentro de hoy, la sequía y la inteligencia artificial también respectivamente. Como pueden comprobar, unos asuntos que están a la orden del día y nos conciernen a todas las personas que formamos parte de esta sociedad. Para comprender los cambios que se han producido en nuestro planeta debido a las acciones humanas, hoy podremos escuchar a Ana Moreno y a Graciela Gil, investigadoras en el Instituto Pirenaico de Ecología. A través de su conferencia Salud Planetaria, pasado y presente ante un futuro incierto, nos acercarán a las causas del actual cambio global y los efectos a corto y medio plazo de la gran aceleración que estamos viviendo. Un asunto, la salud planetaria y con ello su preservación, que representa un eje transversal en nuestra entidad, en Fundación Ibercaja, y en todas las actividades que impulsamos y llevamos a cabo. No quiero extenderme más, simplemente reiterar mi agradecimiento al CSIC por la conjunta organización de este ciclo, a los ponentes que nos acompañarán a lo largo de estas 3 jornadas y, por supuesto, a todos ustedes por estar hoy en el Patio de la Infanta. Espero que disfruten de la charla y del ciclo en su conjunto y ya cedo la palabra a Ana Moreno y también a Graciela Gil. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo no soy Ana Moreno, soy la directora general de Ciencia e Investigación. Y simplemente quiero dar unas palabras. Quiero agradecer a María Jesús por invitarme a participar en la inauguración de este nuevo ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de?, organizado por el CSIC Aragón en colaboración con la Fundación Ibercaja, que de nuevo se organiza en torno a la Semana de la Ciencia de Aragón. Por tanto, no puedo dejar de nombrar que esta semana de noviembre es una tradición ya y que se convierte en todo un despliegue de actividades y talleres con el único objetivo de acercar la ciencia a toda la sociedad aragonesa. Y es que, como bien pudimos comprobar en la pandemia, la importancia de la ciencia está fuera de toda duda. Nos permite comprender el mundo que nos rodea, contribuye a mejorar nuestra calidad de vida y es parte fundamental de la educación. Y dentro de esa labor imprescindible que desarrolla la ciencia, se necesita también dialogar con la sociedad. Por tanto, la Semana de la Ciencia en Aragón es un evento sumamente relevante que merece ser celebrado y apoyado de manera entusiasta. Y es además una oportunidad para que los científicos compartan sus conocimientos y descubrimientos con el público en general. Esto fomentará la comunicación y el entendimiento entre la comunidad científica y la sociedad en su conjunto. La ciencia no debe ser un campo aislado, debe ser accesible y comprensible por todos. Como directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, quiero agradecer a la Fundación Ibercaja y al CSIC su aportación a la divulgación con este magnífico ciclo de conferencias que hoy comienza.
El CSIC, como una de las instituciones de investigación más destacadas de nuestro país, ha demostrado un profundo compromiso con la divulgación científica. Sus científicos comparten su conocimiento de manera accesible y apasionante a través de eventos, charlas y actividades educativas. Han inspirado a la próxima generación de científicos y han fortalecido la comprensión pública de la importancia de la investigación. La presencia de los diferentes institutos y centros del CSIC en Aragón es, además, un activo muy valioso para nuestra comunidad autónoma, porque no solo se fomenta la investigación científica de alta calidad, sino que también se crean oportunidades de empleo y se atraen inversiones en el campo de la investigación y la innovación. Sus actividades de investigación, de transferencia de conocimientos y de promoción de la cultura científica tienen un impacto muy positivo en el desarrollo económico y social de Aragón y, además, contribuyen al avance de la ciencia y la tecnología española. En un momento en que la comprensión científica es esencial para abordar los desafíos globales, el compromiso de Ibercaja y el CSIC con la divulgación científica es un regalo inestimable para nuestra comunidad. Así que, en nombre del Gobierno de Aragón, os agradecemos vuestra contribución a la promoción de la ciencia y la educación. Y es este, además, un objetivo que también desde el Gobierno de Aragón queremos fomentar e impulsar. Y para ello apoyaremos a todas aquellas entidades o centros que realicen eventos y actividades de difusión científica o tecnológica. Y así lo recogen los presupuestos de este Gobierno para el 2024. Sigamos, por tanto, trabajando juntos para inspirar a las generaciones futuras, empoderar a nuestros ciudadanos y construir un futuro más brillante y científicamente informado. Muchas gracias y mucho éxito con este nuevo ciclo de conferencias que hoy comienza. Buenas tardes. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a la Fundación Ibercaja, con la que llevamos colaborando desde el año 2016, sin interrupción, incluso en la pandemia, con este ciclo de conferencias. Para nosotros es una gran oportunidad porque juntamos sinergias y combinamos esfuerzos. También agradecer a la Directora General de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón su presencia aquí y el apoyo a la ciencia y a la divulgación. Llevamos ya un par de años que desde el Gobierno de Aragón se coordinan todas las actividades que hacemos los científicos en Aragón en divulgación y ciencia durante esta Semana de la Ciencia o casi este mes de la ciencia. Creo que es la primera actividad con la que empezamos la semana o el mes de la ciencia y pues es un gran honor que todos ustedes pues asistan a la conferencia, ¿no? A esta primera conferencia. Ya se ha dicho muchas cosas, pero sí que me gustaría poner en valor el trabajo que hace el CSIC en divulgación. Trabajamos o divulgamos a todos los públicos especializados o no especializados, público en general, y a todo el estudiantado, desde niños y niñas muy pequeños hasta pues, universitarios, máster, etcétera. Y poner en valor que el ciclo que sabemos se realiza en todas las comunidades, prácticamente todas las comunidades, porque el CSIC tiene presencia en todas las comunidades, y que se realiza también saliendo de nuestros espacios y haciendo sinergias pues, con entidades como, en este caso, la Fundación Ibercaja. Eso nos posibilita llegar pues, a un público mucho más diferenciado, un público en general, que es a lo que queremos llegar. Como ya ha dicho la directora general, la pandemia puso mucho más en valor lo que hacemos los científicos, pero eso fue así por todo el trabajo que habíamos desarrollado antes. Ahora hablar de ciencia es mucho más fácil que antes y es verdad que cada vez todo el mundo acude más a nuestras actividades. Lo único que me queda ya es agradecer a las dos investigadoras que tenemos hoy aquí, Ana Moreno y Graciela Gil, y presentarlas
y luego ya dar paso a la esperada conferencia. Después de la conferencia estableceremos también un debate. Voy a empezar por Ana Moreno, no sé el orden que lleváis, pero bueno, vais a hacer un Pimpinela, ¿no? Bueno, pues Ana Moreno es licenciada, es geóloga por la Universidad de Zaragoza, pero su doctorado, que también fue en geología, pues fue en la Universidad de Barcelona. Luego, después de eso, consiguió un contrato postdoctoral financiado por el CSIC y empezó a trabajar en el Instituto Pirenaico de Ecología. Y además de eso, ha estado con una beca europea, Marie Curie, en la Universidad de Minnesota, y después volvió otra vez a lo que es IPCSIC, y desde el que ya no es que no se haya movido porque se mueven mucho todos los investigadores del Pirenaico, pero ya es científica titular desde el 2014 en el grupo de paleoambientes cuaternarios, donde desarrolla su investigación liderando la línea dedicada al trabajo con espeleotomas como archivos paleoclimáticos. Recientemente promocionó investigadora científica y sus intereses se centran en la reconstrucción cuantitativa del clima a diferentes escalas temporales, usando archivos geológicos de cambio global. Así tiene experiencia en sedimentos marinos, sondeos lacustres y espeleotemas. Y entiende de esta manera los mecanismos del cambio climático rápido. Su carrera investigadora ha tenido un notorio impacto internacional, con 118 publicaciones, con revistas prestigiosas y con un alto índice de citas. En la clasificación de investigadores españoles publicada en septiembre de 2021, apareció como la primera mujer en la categoría de geociencias multidisciplinar. De hecho, es una de las investigadoras más citadas aquí en Aragón dentro de su área de investigación. Participa en redes internacionales con un papel importante en liderar grupos, organizar conferencias internacionales y formar parte de consejos editoriales. Graciela Gil actualmente es investigadora ARAIZ, es una fundación del Gobierno de Aragón para investigación, y ella estudia diferentes aspectos del cambio global, ya que se centra en entender la dinámica ambiental de diferentes ecosistemas en escalas temporales largas para poder definir condiciones de base y umbrales de resiliencia ambiental durante el cuaternario. Trabaja con un triple objetivo: identificar perturbaciones que actúan como umbrales provocando cambios en el equilibrio de los ecosistemas. Su trabajo doctoral es pionero en desarrollar el uso de paleoletrinas como archivos de registro sedimentario y definir umbrales climáticos. Segundo objetivo es relacionar esos cambios de equilibrio con procesos climáticos y biológicos pasados para producir reconstrucciones ambientales cuantitativamente robustas, aptas para su empleo en escenarios predictivos del cambio global. Y, en tercer lugar, y derivado de los anteriores, cuantifica la dinámica de las perturbaciones en el pasado y, en particular, el fuego, como uno de los procesos terrestres más críticos del actual cambio global. Ella ha desarrollado su carrera en un contexto internacional, ha estado en 3 centros extranjeros, dos en Reino Unido y uno en Alemania. Eso le ha permitido fortalecer su red de trabajo durante los últimos 6 años y desarrollar su propia línea de investigación independiente y facilitar el dinamismo de la carrera. Tiene 60 publicaciones con un alto índice de citas y ha liderado 6 proyectos de ámbito nacional e internacional y conseguido 5 contratos postdoctorales competitivos, 3 de ellos internacionales.
Ha participado en más de 20 proyectos, dirigido 2 tesis y codirige 3 tesis en la actualidad. Y todos sus resultados forman parte de repositorios públicos, así como los métodos que aplica, que pueden encontrarse en su repositorio GitHub. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Graciela, además, se incorporará dentro de poco también al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque ha tenido una plaza, bueno, ya no recientemente, hace un tiempo. Y, bueno, pues os dejo y vosotras os coordináis la charla como queráis. Vale, ¿me oís? ¿Me oís si no se acopla? Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí. Ya os pido disculpas también por el uso de la mascarilla, pero como estoy saliendo de un proceso de COVID, pues prefería estar así para no contagiar al colectivo, ¿vale? Me encuentro bien, en caso de duda. Bueno, me gustaría empezar explicando por qué hemos elegido poner este título a nuestra charla. Como veis, la vamos a hacer de una forma un poquito coral, vamos a ir turnándonos para hablar. Y bueno, de todas las cosas que se han dicho de nosotras, una interesante es que, sobre todo, miramos hacia el pasado. ¿Y eso qué tiene que ver con la salud planetaria? Bueno, pues mirando esta imagen, que yo creo que todas las personas en esta sala, desde luego las personas que estáis en edad escolar, en cualquier etapa de vuestra formación, lo conocéis porque es muy redundante y muy frecuente, conocéis estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que la ONU puso en marcha hace unos años como un reto para la sociedad del siglo XXI que se ha de alcanzar antes del año 2030. Y bueno, la verdad es que son objetivos que a lo mejor parecen muy rompedores, pero tampoco son súper originales, ¿no? Porque digamos que a nadie antes se le había ocurrido hablar de erradicación de la pobreza o de, yo qué sé, utilizar energías renovables o de tener una buena salud o incluso de un consumo responsable. Lo interesante de estos 17 objetivos es que, independientemente de lo vinculados que estén a un ámbito social o a un ámbito más natural, todos ellos nos hablan de una emergencia ambiental a la que nos enfrentamos como especie. Y esto, en el fondo, nos está hablando de que vivimos en un planeta finito. Vivimos en un planeta en el que no solamente los recursos, sino los mecanismos que los regulan hacen que nuestra vida sea posible. Y me gustaría destacar esto que acabo de decir, nuestra vida. No es que el planeta vaya a dejar de funcionar a un nivel que el resto de las vidas no sean posibles. No es que no tengamos que cuidar el planeta porque no nos pertenece o porque lleva 4.600 millones de años funcionando sin que nosotros estuviéramos aquí. Es que el planeta nos acoge. Esta imagen que veis aquí es un rosco que empieza a ser ya cada vez más frecuente, igual ya lo empecéis a ver también en etapa escolar, que nos habla de 9 subsistemas terrestres que permiten, como pone ahí, el bienestar de nuestra especie. Lo que representa el círculo central en color verde es lo que sería el espacio funcional, el espacio operativo para nuestra especie. Y lo que está en rojo son las áreas que se han superado a tal nivel que se acercan a un punto crítico. Entonces, en cosas tan obvias quizá como el poder disponer de agua dulce, o que es un servicio ecosistémico fundamental, ¿no? O la integridad de la biosfera, que no es solamente tener un alto número de especies, sino que también haya una diversidad genética y una diversidad funcional. Todas estas cosas garantizan que nuestra especie pueda seguir viviendo aquí. Y quizá la más obvia y de la que todos hemos oído hablar es precisamente del cambio climático. Y pongo aquí esta gráfica que igual también empiezan a ser cada vez más frecuentes en redes sociales. Lo que está representando es la temperatura media del planeta para todos los meses del año, desde el año 1979 hasta el año 2023.
Si bien hay una línea de puntos discontinua que veis en la zona central que representa la media de las temperaturas desde el año 1979 al 2020. Digamos que todo lo que está por encima de esa media es una anomalía positiva y todo lo que está por debajo es una anomalía negativa. Bien, pues lo que he representado ahí o lo que he elegido es el 30 de octubre del año 1992, en donde la temperatura media del planeta entonces era de 13,7 grados y había una anomalía mínimamente negativa de una décima de grado. En el año 2023, para la misma fecha, estamos en 1,3 grados por encima y una anomalía positiva de casi 1 grado. Claro, uno ve esto y también se queda un poco como, bueno, ¿y qué? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué porque haya 1,5 grados más? ¿Cómo amenaza eso mi existencia? Bueno, y aquí es donde llegamos a por qué esto es importante para la salud, no solamente del planeta, sino también para la nuestra. Esto es una cosa súper obvia. Podríamos ir a cosas mucho más complejas sobre por qué la diversidad funcional de las plantas y de los animales es esencial para que yo exista aquí. Pero si vamos a lo más básico, que es que estemos bien, pues la Organización Meteorológica Mundial la semana pasada publicó unos resultados basados en datos de la Organización Mundial de la Salud, que ha podido acceder a ellos y hacerlos públicos, sobre el exceso de morbilidad planetaria debido a olas de calor, que es de 500.000 de personas, de las cuales el 40% son en Europa. Entonces, nos vamos acercando un poco más a esta idea de que, obviamente, esos límites planetarios hablan directamente sobre la salud de nuestra propia especie. Y esto se puede hacer todo lo complejo que queramos y, al final, cuanto más complejo lo hacemos, más nos damos cuenta de que todo está interconectado. Es decir, que si yo afecto a cualquier parte del sistema, especialmente el clima, que de alguna forma afecta a todo, a cualquier nivel, eso va a propagar una serie de consecuencias que a veces son realmente impredecibles. Me gusta particularmente este esquema y por eso lo utilizamos aquí, Ana y yo, porque habla de la antroposfera. Ya no solamente habla de la geosfera y de la biosfera que tenéis representado aquí y aquí, sino de su conexión con esa parte humana. Es decir, que hay sistemas de retroalimentación, tanto positiva como negativa, entre todos estos sistemas y una decisión tecnológica o científica puede tener un impacto negativo o positivo sobre cualquiera de las otras dos. ¿Y esto por qué es importante? Pues precisamente porque nuestro sistema terrestre está alcanzando, en base a eso que os he explicado hace un momento, de las 6 unidades que han superado ya los límites operativos funcionales, están alcanzando estos tipping points, del término en inglés, que no es más que un punto de inflexión. Y para eso, Ana y yo vamos a utilizar esta metáfora, no metáfora, realmente es un símil muy interesante que hemos tomado de la página Carbon Brief, que os recomiendo porque realmente da muchos ejemplos interesantes sobre cómo funciona el sistema terrestre, de lo que sería un tipping point. Es como este juego de apilar pequeños bloques de madera, que también en inglés se llama Jenga, en donde hay que ir desplazando distintas piezas hacia la parte superior, de manera que en un momento determinado la torre se desequilibra y no sabemos, es decir, pasa de un estado estable a otro estado estable desparramado por la mesa. En ese segundo estado estable desparramado por la mesa, lo que no sabemos es en qué dirección va a tomar. Es decir, yo empiezo a interactuar con el sistema de tal manera que genero un momento de desequilibrio tal que es impredecible saber qué va a suceder. ¿Es impredecible o no? Ahora veremos enseguida que quizá no. Si tenemos suficientes ejemplos a lo largo del tiempo para poder generar una serie temporal que me hable de en qué dirección va a desparramarse la torre. Y quizá eso me permita hacer un modelo de qué va a suceder en el futuro. Y esto tiene, por último, mucha relación con esto que acabo de decir de las series temporales. Claro, uno podría decir, bueno, lo que estamos observando ahora es realmente no tiene precedentes. Desde luego, en los últimos 150 años no tiene precedentes, especialmente en la magnitud que está alcanzando la tasa de cambio en numerosos procesos, tanto naturales como sociales. Podemos hablar de la bien conocida relación del dióxido de carbono, como veis aquí en el primer gráfico, con respecto al cambio climático, y veis que en los últimos 60, 70 años ha empezado a alcanzar un ritmo de tasa de cambio muy rápido. Eso se reproduce en multitud de parámetros y en algunos de ellos sociales. Puede ser la población, el más paradigmático, o la ocupación de espacios urbanos o el consumo de fertilizantes. Ahora bien, aquí tenemos 150 años de historia, también reproducidos por ese equipo de Estocolmo que ha producido ese rosco que os he enseñado al principio. Pero
Una pregunta relevante y que creo que esta audiencia se debería plantear es si tenemos precedentes de esto en la historia planetaria. Es decir, cuando yo digo que algo es realmente emergente y que merece la pena que se le preste atención, hay que plantearse qué ejemplos tenemos o qué ejemplos nos da la historia de esto. Lo haríamos igual con cualquier evento sociopolítico que estuviéramos viviendo ahora. ¿Qué ejemplos tenemos en la historia de situaciones críticas, y seguro que se nos vienen un par de ellas a la mente ahora mismo, de guerras, por ejemplo, que han sucedido en el pasado? ¿Qué nos cuentan esas guerras del pasado? ¿Qué podemos aprender? Es decir, ¿ha pasado? Y si ha pasado, ¿qué es lo que nos enseña? Y para eso, pues os proponemos un viaje al pasado, empezando por precisamente el clima del pasado, que es la especialidad de Ana. Bueno, empezamos aquí los cambios de personaje. Bueno, vamos a hacer iniciar este viaje al pasado de la mano de la paleoclimatología, que no es más que la disciplina científica que estudia los cambios climáticos del pasado. Y fundamentalmente de la paleoclimatología nos interesan dos aspectos. Por un lado, la comprensión, o sea, lo que nos permite de comprender los mecanismos que han causado esos cambios climáticos naturales, y también conocer las respuestas de los ecosistemas ante esos cambios climáticos del pasado. Pero otra cosa muy importante que nos permite la paleoclimatología es acercarnos, como decía Graciela, a otros momentos de cambio climático pasado que también ocurrieron de una manera rápida y poder así resolver o empezar a comprender mejor y a reducir estas incertidumbres de las que hablábamos. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, lo hacemos a través de archivos geológicos, de diferentes tipos de registros. En esta charla hablaremos sobre todo de lagos y de cuevas, pero hay muchos otros. Hay registros marinos, hay sondeos de hielo, hay anillos de los árboles, cualquier registro donde se quede albergada, donde quede grabada información de cómo era el clima en el momento en el que se formaban. En un registro lacustre, el sedimento que se acumula en el fondo del lago, a través de sus capas, pues nos va a hablar de cómo era el clima cuando esas capas se estaban depositando. Y en una estalagmita, que es una formación rocosa, una roca de carbonato normalmente carbonato cálcico, en una cueva, pues de la misma manera, a través de su composición geoquímica, podemos estudiar cómo era el clima en el momento en el que se estaban formando. Y lo veremos enseguida. Pero antes queríamos hacer un poco un repaso de qué nos ha aportado la paleoclimatología hasta ahora, o qué evidencias tenemos importantes dentro de este estudio, ¿no?, de los cambios climáticos del pasado. Y me gusta empezar por esta gráfica, donde tenemos los últimos 2000 años de historia, o sea, desde el año 0 de nuestra era hasta el año 2000, de cambio de temperatura, de anomalía de temperatura. Cada línea de estas de colores representa una unión, una compilación de multitud de registros. No nos basamos en un solo lago o en una sola cueva, sino que están recogidos un montón de archivos diferentes que nos hablan de cambio de temperatura. No solo archivos, o sea, no solo datos, sino también simulaciones numéricas, modelos climáticos que reproducen cómo ha cambiado el clima en estos últimos 2000 años. No tenemos estaciones meteorológicas que vayan tan atrás, por lo tanto tenemos que hacerlo de una manera indirecta. Y bueno, aquí lo más claro para todos vosotros será ver que hay un periodo frío, que es lo que conocemos como la pequeña edad del hielo, hace aproximadamente 400 años, y luego un calentamiento muy rápido, que lo comentaba Graciela en las diapositivas anteriores de la gran aceleración, que representa el calentamiento de nuestros días, ¿no? Bueno, ¿qué mecanismos? Bueno, antes de hablar de los mecanismos, lo que evidencia esta gráfica de una manera muy clara y muy rotunda es que los valores de la temperatura media que tenemos en la actualidad no tienen precedentes en estos últimos 2000 años. O sea, si queremos buscar otros eventos de cambio climático tan rápido, tenemos que irnos más atrás, ¿vale? O sea, no podemos, en estos 2000 años no encontramos ningún cambio tan importante. ¿Y qué es lo que ha podido causar? ¿Qué causas naturales han podido dar lugar a estos cambios climáticos en los últimos 2000 años? Pues vamos a hacer un zoom, vamos a ampliar los últimos 250 años y para eso tenemos que hablar de actividad solar. Bueno, seguro que sabéis que no recibimos siempre la misma energía del Sol, no nos está llegando siempre la misma cantidad, sino que está modulada por la cantidad de manchas solares. Estas manchas solares se llevan un montón de años ya registrando por astrónomos y ahora por otro tipo de métodos, y tenemos, bueno, muy claro esta curva azul, desde los últimos 250 años en este caso, pues cómo ha ido cambiando, ¿no?, la cantidad de actividad solar. Vemos que hay periodos fríos, como por ejemplo que había menos actividad solar porque había menos manchas solares, con lo cual esto representa un periodo frío, que han recibido diferentes nombres. Este en concreto es el mínimo de Dalton.
Bueno, pues estos cambios climáticos tan fríos han sido representados de muchas maneras artísticas. En concreto, aquí os pongo unas pinturas que seguramente os sonarán, que son Los cazadores en la nieve, de Peter Bruegel el Viejo, que un poco, bueno, pues refleja de una manera artística los inviernos de esa pequeña edad del hielo, que eran unos inviernos muy fríos, muy crudos, donde pues, bueno, se ven los lagos helados y la gran cantidad de nieve. Por lo tanto, podemos decir que parte de estos cambios climáticos se pueden explicar por cambios en la actividad solar. Pero os pido ahora que os fijéis en la parte de la derecha de la gráfica, en los últimos 150 años, donde tenemos ya el registro de temperaturas instrumental, tenemos el registro medido con nuestras estaciones meteorológicas, y ya veis que aquí no podemos hablar de que las manchas solares o la actividad solar tenga una influencia directa o al menos una influencia importante en el cambio de las temperaturas, porque no están para nada relacionadas. Esta ciclicidad que observamos en la actividad solar no la encontramos en este cambio tan directo, tan abrupto de temperatura. Podemos hablar de otros mecanismos de otros procesos que también causan cambios climáticos, por ejemplo, las erupciones volcánicas. En este caso concreto, os pongo aquí un mapa de anomalía de temperaturas de un verano, del verano de 1816. El 1816 se conoció como el año sin verano, porque ligado a la erupción del Tambora en Indonesia, un montón de cenizas volcánicas, piroclastos, pasaron a alturas importantes en la atmósfera y provocaron un oscurecimiento importante. Fue un año en el que las temperaturas pues, estaban, la media global del planeta bajó casi 1 grado de temperatura y, como os decía, no hubo verano, ¿no? Ya veis las temperaturas tan heladoras que había en Europa. Entonces, esta erupción volcánica en concreto sí que supuso un cambio climático importante, puntual, porque duró relativamente poco tiempo, pero importante. Y importante también a nivel artístico, porque en ese verano frío y desagradable, tormentoso, pues varios escritores y artistas del romanticismo pues se refugiaron, estuvieron ahí reunidos en el entorno del lago Le Mans y bueno, como no debía ser muy cómodo salir, o porque eran así, les gustaba ponerse retos, el caso es que se dedicaron a contarse cuentos, ¿no? Y bueno, pues de ahí surgieron obras tan importantes como este poemario de Darkness de Lord Byron o el germen de Frankenstein de Mary Shelley surge también de ese verano, por poner también alguna nota un poco, pues yo qué sé, que no todo, en el cambio climático no todo es malo, también da lugar a grandes obras artísticas. Y bueno, un poco por resumir estos mecanismos que hemos visto de cambio climático, actividad solar, erupciones volcánicas, gases de efecto invernadero, ¿qué fuerza tienen en el balance energético del planeta? O sea, ¿cuánto están cambiando la energía que nos mueve, ¿no? Bueno, pues ya veis que esto es lo que llamamos forzamiento radiativo. Aquí tenemos el cero. Los procesos o mecanismos que están por encima son los que causan un efecto positivo, o sea, subirían las temperaturas, y los que están hacia abajo son los que causan un efecto negativo, ¿no? Bajarían las temperaturas. Y bueno, aquí lo que nos están enseñando en esta gráfica es que la tasa de cambio de todos los procesos que tienen que ver con los procesos antropogénicos son mayores que los que tienen que ver con procesos naturales. O sea que ahora mismo el forzamiento radiativo está desviado hacia arriba, hacia la parte positiva, sobre todo por la quema de combustibles fósiles y por la entrada de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y eso se ve también muy bien aquí en esta gráfica del IPCC. Estos son todo gráficas que están públicas y que todos podéis descargaros de los informes, en la que tenemos los últimos 150 años de registro de temperaturas. En negro, de nuevo, la temperatura global del planeta, la temperatura observada, registrada y medida, y luego un ejercicio hecho con diferentes tipos de modelos climáticos para ver si son capaces de reproducir esas temperaturas que conocemos que hemos sufrido, ¿no? Y bueno, lo que vemos aquí es que cuando esos modelos solo funcionan con la variabilidad solar, con las manchas solares de las que hemos hablado, o con el aporte de erupciones volcánicas, pues esos modelos se quedan en una línea plana, que sería esta línea verde azulada. No son capaces de reproducir este aumento de temperatura, ¿no? Entonces, para que realmente los modelos climáticos puedan reproducir el aumento desde el año 1950, el aumento de la gran aceleración, necesitamos introducir en ellos los gases de efecto invernadero, necesitamos introducir el impacto antrópico. Y bueno, esto es muy importante porque nos está un poco de alguna manera diciendo que los valores de la temperatura global media en la actualidad no pueden explicarse si no acudimos a nuestra especie, ¿no? Si no acudimos a estos mecanismos antropogénicos.
Bueno, y entre ellos, como hemos comentado, el CO2 o los gases de efecto invernadero son fundamentales. Esto nos hace pensar si esta relación que vemos hoy en día tan evidente entre temperatura y dióxido de carbono en la atmósfera, o CO2, si se ha mantenido en el tiempo o es algo nuevo, ¿no? O sea, cómo de normal es tener periodos cálidos cuando hay más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Bueno, pues es lo que ocurre habitualmente, si podemos hablar de los últimos 70 millones de años. Es decir, tenemos una larga historia geológica de evidencias de que la temperatura, que sería esta curva gris, es muy parecida a la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que sería esta curva azul. Con menos datos, porque es más difícil de medir el CO2 en el pasado, pero también se ve que son dos procesos o dos variables relacionadas entre sí. Por lo tanto, no estamos hablando de algo novedoso, ¿no? Estamos aquí nosotros, aquí estaría nuestro cero, hacia atrás tenemos los 70 millones de años, y resaltar también algunos eventos, como por ejemplo este que ocurrió hace 55 millones de años, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, donde sí que la atmósfera pues, tenía más de 2.000 ppm de dióxido de carbono, cuando hoy en día pues, estamos en torno a los 400 partes por millón de dióxido de carbono, ¿vale? Por supuesto, en este momento no estaba nuestra especie en la Tierra, ni era un planeta habitable de la manera en la que estamos acostumbrados o lo conocemos hoy en día. Bueno, debido a eso, nos interesa más centrarnos, para poder hablar de cambios climáticos del pasado y de la relación con el cambio climático actual, centrarnos en un periodo que nos es más cercano a nosotros. Vamos a hablar ahora del Cuaternario, vamos a hablar de los últimos 2,5 millones de años, bueno, en concreto aquí solo entre comillas, de los últimos 800.000 años, aquí tenemos 800.000 y aquí tendríamos el cero, o sea, la actualidad. ¿Y por qué nos vamos a centrar en este periodo de la historia geológica? Pues porque el planeta está funcionando, el planeta, el clima, las corrientes oceánicas, funcionan de una manera que nos es más conocida, nos es más cercana. Es cuando empiezan a ocurrir periodos glaciares y periodos interglaciares. Entonces están oscilando, están cambiando la temperatura del planeta, las masas, los casquetes glaciares en sincronía. Aquí en estos 800.000 años lo que tenemos son 8 ciclos glaciares. No lo he dicho, pero estos son todos datos obtenidos de sondeos de hielo de la Antártida. Tenemos el CO2 en azul, arriba, el dióxido de carbono, la temperatura y el metano. Entonces ya veis, lo primero de todo, que son 3 variables que van muy acompasadas, como hemos visto en los 70 millones de años, pues también en los últimos 800.000. Cada periodo con bajo CO2 corresponde con un periodo glaciar, con un periodo de bajas temperaturas. Cada periodo con alto CO2, alto dióxido de carbono en la atmósfera, alto efecto invernadero, pues corresponde con un periodo cálido como el que nos encontramos ahora, ¿de acuerdo? Como el que estamos ahora en un periodo interglacial, en un periodo cálido. ¿Dónde estamos ahora en cuanto a dióxido de carbono? Fijaros que aquí está oscilando entre 200 y 300 partes por millón y nosotros estamos en 420 actualmente. Si llevamos esta escala, que aquí va de 200 a 300 hasta 400, pues realmente tenemos que salirnos de la pantalla. O sea, en dióxido de carbono estamos muy por encima de lo que hemos conocido en los últimos 800.000 años y que es lo que ha ido marcando el ritmo de los periodos glaciares, los periodos interglaciares, periodos glaciares, interglaciares, ¿vale? O sea, nuestro clima necesariamente tiene que estar cambiando o por lo menos va a cambiar y va a ocurrir algo diferente a lo que conocemos. Vamos a centrarnos ahora en los últimos 400.000 años. En esta gráfica sería la misma gráfica de dióxido de carbono, o sea, de CO2 en la atmósfera, los últimos 4 ciclos, interglaciar, glaciar, interglaciar, glaciar, interglaciar, glaciar. Aquí está el cero, o sea, aquí estamos nosotros. No sé si llegáis a ver esta línea roja. Al final, son las medidas actuales de CO2 en la atmósfera. Estas son las medidas que ya hemos podido tomar. El resto son datos obtenidos en sondeos de hielo. Bueno, pues estamos en estos 400 que comentábamos ahora, pero me importa no solo la magnitud de ese cambio, o sea, no solo el número final, la cantidad de dióxido de carbono, sino la rapidez con la que se ha alcanzado. Y eso es quizás lo más importante a resaltar aquí. Tenéis que pensar que un cambio glaciar-interglaciar, que a nivel climático es pasar como de la noche al día, quiero decir, es pasar de un periodo en el que tenemos los glaciares avanzando, un periodo frío, prácticamente sin vegetación o solo con vegetación estépica, a un periodo interglaciar que sería más parecido a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Pues ese cambio a nivel de CO2 ocurre
a esta escala, 0,01 partes por millón por año. En cambio, el cambio actual, en este zoom que hemos hecho de los últimos 500 años, la aceleración actual es 2 órdenes de magnitud, está 2 órdenes de magnitud por encima, o sea, está en torno a 1,4 partes por millón por año. Esto nos está hablando de que el cambio ya no solo nos importa que estemos en 400, que está muy por encima de lo que conocíamos, sino que la tasa de cambio es muy rápida. O sea, estamos mandando a la atmósfera carbono que llevaba millones de años, que costó millones de años producirse, ¿no? Entonces, eso necesariamente pues, tiene que producir un cambio importante en nuestro planeta. Bueno, comentábamos eso, que esta concentración de dióxido de carbono en la actualidad no tiene precedentes en los últimos 800.000 años, como hemos visto en los sondeos de hielo, y eso es importante por la magnitud y por la tasa de cambio. Precisamente por la tasa de cambio, porque esto nos lleva a hablar de cambios climáticos rápidos, de cambios climáticos que han pasado en la historia geológica, en el pasado, y que han sido también rápidos, no tan rápidos como el actual, pero que son a los que nos vamos a referir a partir de ahora. Y bueno, ¿por qué nos interesan estos cambios abruptos o cambios climáticos rápidos? Sobre todo porque están asociados a estos tipping points o a estos umbrales, a estos puntos de inflexión de los que hablaba Graciela antes. ¿Cuándo ocurren? Pues ocurren cuando estamos forzando al sistema climático a cruzar un umbral determinado. Y aquí os voy a poner un ejemplo que está hecho con las temperaturas del Atlántico Norte, en este eje, y con la entrada de agua dulce al Atlántico Norte, ¿vale? Es un poco para que veamos que a partir de esta línea de puntos, que sería la que nos representa el umbral, primero, si tenemos una pequeña perturbación y no llegamos a alcanzar ese umbral, pues nuestro sistema, nuestra temperatura en el Atlántico Norte va a estar oscilando entre el escenario 1 y el escenario 2, que bueno, son bastante parecidos. Cuando pasamos a este umbral, entramos más agua dulce al sistema de la que ocurría antes, pasamos a una situación muy diferente, que puede ser reversible, podemos volver a la situación inicial o no. Podemos estar en una situación irreversible en la que ya se nos ha derrumbado esta torre de bloques de la que se hablaba Graciela y estamos ya en una situación completamente diferente de la inicial, porque hemos pasado ese umbral, ¿vale? Hemos excedido ese tipping point. Bueno, pues eso pasa con muchos procesos que controlan el clima de nuestro planeta y no todos son fáciles de conocer ni fáciles de explorar en el pasado. Pero uno de ellos, el que nos preocupa especialmente, y a lo mejor habéis oído algo recientemente, es los cambios en lo que llamamos la circulación termalina, los cambios en las corrientes oceánicas profundas. Estos estudios de la circulación termalina se deben sobre todo al profesor Wally Brocker de Nueva York, que fue una de las primeras personas que empezó a ver que gran parte del calor, gran parte de la energía que se mueve en nuestro planeta tiene lugar en las corrientes oceánicas profundas. Y eso lo tenéis que imaginar como una cinta transportadora de calor que a veces la tenemos en superficie, a veces se hunde, circula en profundidad y vuelve a aflorar en otra parte del planeta. Y ese transporte de calor, ese transporte de energía, controla en buena medida el clima que tenemos. ¿Cómo ocurre eso? Pues bueno, pensar, por ejemplo, en la corriente del Golfo, el momento en el que tenemos aguas muy salinas y aguas calientes, transportadas, o sea, formadas en el Golfo de México, que se dirigen hacia el norte. Cuando esas aguas se enfrían, aumentan la densidad y se hunden. Esto ocurre en estos puntos amarillos, ocurre también en otras zonas del planeta. Se hunden y ya circulan, como os comentaba, a lo largo de todo el globo. ¿Qué pasa si en esta zona del Atlántico Norte entramos agua dulce al sistema, por ejemplo, con lo que ya sabemos que está ocurriendo con la fusión de los casquetes polares o la fusión del hielo marino? El que entre más agua dulce a este sistema va a hacer que esta circulación termalina se bloquee, se ralentice, o se llegue incluso a parar, ¿vale? Entonces, ese es un poco, por asociarlo con uno de los tipping points, con uno de los elementos que más nos pueden preocupar hoy en día que ocurran, ¿no? De hecho, como ya se sabe desde hace unos cuantos años que esto está pasando, tenemos evidencias ya de que esa circulación termalina se está ralentizando, está yendo cada vez más despacio. Esto se sabe a base de diferentes red de trampas sedimentarias y red de boyas y de medidores que se realizan en el Océano Atlántico y que, bueno, como os comento, pues en estos últimos 10 años se ha visto que hay un descenso, esto sería la velocidad de las corrientes, hay un descenso en estas corrientes. El problema aquí es saber exactamente
cuál es el punto, cuál es ese umbral a partir del cual pues, empiezan a producirse, a desencadenarse procesos en cadena o a ocurrir procesos más catastróficos sobre los que no tenemos tantas medidas y tenemos mucha más incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que hablábamos como tipping points. Este mapa nos señala 7 u 8 sitios o 7 u 8 procesos en los que dijéramos que tenemos la torre inestable, ¿no? No sabemos cuántas piezas todavía podemos sacar, pero sí que sabemos que no nos quedan muchas piezas para poder sacar antes de que se pierda el equilibrio, ¿no? Está en un equilibrio inestable. Uno de esos tipping points sería este del que os he hablado, de la reducción del hielo marino, pero también tenemos todos los aspectos relacionados con el permafrost, con la fusión de permafrost, cambios en la selva del Amazonas asociados a frecuentes sequías, etcétera, ¿no? O sea, son diferentes procesos de los cuales tenemos bastante incertidumbre y que una manera de acercarnos a ella es desde el estudio de los cambios climáticos del pasado. Bueno, pues como decía, nos acercamos a varios de estos tipping points y pueden tener consecuencias que todavía son bastante impredecibles. Y para eso pues voy a hablar de uno de estos cambios climáticos abruptos del pasado, del Younger Dryas, y bueno, hablaremos de una estalagmita de una cueva del Pirineo, de la cueva de Seso, donde pues, se reproduce, o sea, se registra muy bien este periodo, este Younger Dryas, y veréis pues, que podemos sacar alguna conclusión sobre la circulación termoalina en el pasado y sobre cómo se produce esta ralentización de la circulación termoalina. Bueno, este Younger Dryas, para situarlo un poco en el tiempo, en castellano es el Dryas reciente, pero nos cuesta casi decirlo porque lo hablamos todos en inglés, es un periodo que dura aproximadamente unos 1000 años y es un evento frío que ocurrió cuando estábamos saliendo del último periodo glaciar. O sea, hace 25.000 años, esta gráfica son temperaturas en Groenlandia, ¿vale? Son 25.000 años. El tiempo ahora va hacia la izquierda, o sea, el cero, donde estamos nosotros, estaría aquí. Cuando estábamos en el último periodo glaciar, en el paso hacia el Holoceno, que es el periodo interglaciar actual, no ocurre de una manera gradual, sino que ocurre de una manera bastante abrupta, pero de una manera que no se sabía muy bien por qué hasta hace unos cuantos años hay un retorno a condiciones frías. O sea, no empieza a subir hacia un periodo interglaciar directamente y se queda allí en el plato, sino que vuelve a bajar a unas condiciones frías. Y ese periodo, ese evento de aproximadamente unos 1000 años, es lo que conocemos como el Younger Dryas. ¿Qué pasó para que cuando estábamos saliendo de un periodo glaciar volviéramos otra vez a condiciones casi glaciares? Bueno, pues lo que pasó fue precisamente que la circulación termoalina se paró. Y se debió a la entrada de aguas dulce, como os comentaba anteriormente. En esta deglaciación, en el momento en el que están retrocediendo los casquetes glaciares de Norteamérica, se produce una gran cantidad de agua dulce en unos grandes lagos, tipo los grandes lagos de Norteamérica actuales, pero todavía más, el lago Agassiz, y de una manera catastrófica o abrupta, ese lago se rompe, se abre y entra toda la cantidad de agua dulce que había de la fusión del casquete polar, entra al océano Ártico y al norte del océano Atlántico, cambiando, por lo tanto, esta circulación, esta cinta transportadora de calor es demasiado dulce, no se puede hundir, no se puede formar la corriente termoalina y entonces no se transporta ese calor. Y eso es lo que lleva a este evento frío, a este Younger Dryas. Bueno, pues el Younger Dryas se lleva estudiando muchísimos años, se lleva estudiando décadas en paleoclimatología porque es un análogo de cambio climático rápido muy interesante. Y nosotros lo hemos podido trabajar, estudiar en la cueva de Seso, que es una pequeña cueva cerca de Boltaña y está ligado al trabajo de la tesis de Miguel Bartolomé, también que fue predoctoral en el Instituto Pirenaico de Ecología. Bueno, ¿por qué una cueva? ¿Por qué vamos a una cueva a registrar cambios climáticos? Pues porque las estalagmitas o las cuevas en sí mismas recogen la señal climática, captan esta señal climática, la captan a través de la lluvia se infiltra en el suelo, el agua del suelo se infiltra a través de diferentes galerías y conductos en la roca, en la caliza, y acaba goteando dentro de la cueva y formando capa a capa, como si fuera un árbol, capa a capa, una estalagmita. De manera que nosotros, estudiando la lluvia, estudiando el goteo en la cueva y estudiando el carbonato que precipita en la cueva, podemos acabar entendiendo la composición, a través de la composición geoquímica de la estalagmita, podemos acabar reconstruyendo parámetros tan interesantes como la temperatura o la cantidad de lluvia, ¿vale? Para eso lo que necesitamos es trabajar con los isótopos de oxígeno y de carbono.
tanto en la lluvia como en el goteo, como en el carbonato. Y esos isótopos nos van a dar pistas de cómo era la composición isotópica de la lluvia del pasado, cómo era la temperatura, cómo era la cantidad de lluvia. Vamos a verlo en un ejemplo de lo que nosotros llamamos monitorización, que en el caso concreto de las cuevas pues es cada 3 meses ir a colocar un vidrio debajo de un goteo y nos llevamos después de esos 3 meses ese vidrio, estudiamos ese carbonato que se ha formado debajo de una gota y vemos cuál es su composición isotópica, ¿vale? Y qué es lo que nos está marcando esa composición. Cuánto oxígeno pesado hay, cuánto oxígeno ligero hay, esa relación isotópica es la que nos va a hablar de la temperatura. Veis aquí, desde el año 2011 hasta el año 2014, la cantidad de lluvia en Boltaña, en una estación meteorológica, y en gris la temperatura, los veranos y los inviernos. Los puntos negros, la gráfica negra, es lo que nos está, son la composición isotópica de ese carbonato que nosotros recogemos cada 3 meses. Entonces, bueno, como podéis ver, refleja muy bien este carbonato, refleja muy bien los cambios de temperatura exterior, con lo cual tenemos una prueba muy buena de que podemos usar la composición geoquímica, la composición isotópica de esas estalagmitas para hablar de temperatura del pasado. ¿Qué ocurre? Que hay algunas muestras como que nos salen mal, ¿no? Esta la deberíamos tener más abajo. Y eso lo asociamos a que fue un invierno especialmente seco y la cantidad de lluvia también está influyendo en la composición isotópica de la estalagmita. Bueno, todo este rollo isotópico para deciros que al final lo que nos interesa es que tenemos una estalagmita que empezó a crecer cuando empezaba el Younger Dryas, hace 12.900 años, y dejó de crecer cuando empezó el Holoceno, hace 11.600 años. O sea, tenemos 1.000 años en más o menos unos 15 centímetros y nos va a permitir hacer un estudio con mucho detalle de los isótopos de esa estalagmita y reflejar así la temperatura del pasado. Si os fijáis aquí, tenemos la escala temporal va de hace 13.500 años a hace 11.000. Arriba tenemos la curva de Groenlandia, donde nos marca este periodo frío, este Younger Dryas, y abajo tenemos la estalagmita de Seso, en Boltaña, que nos marca perfectamente las mismas variaciones que en Groenlandia. Si ponemos una curva sobre la otra, pues ya veis que el solape es muy bueno. ¿Qué nos está indicando esto? Pues bueno, que estos cambios en la circulación termohalina se difundieron de una manera muy rápida por todo el planeta, o al menos entre Groenlandia y Boltaña, con lo cual tenemos que pensar que en toda Europa, y hubo un cambio de temperatura sincrónico. En escasos años, en escasas decenas de décadas, en escasas décadas, cambió la temperatura aproximadamente 2 grados. Muy bien, no solo tenemos registro de temperatura en esta estalagmita, sino que también tenemos indicadores de humedad. No voy a entrar en ellos, pero represento aquí los isótopos del carbono, que también nos hablan de humedad, y la relación magnesio-calcio, que nos habla de humedad. Lo que es importante de esta estalagmita es que vemos que el periodo del Younger Dryas fue un periodo frío, pero solo fue seco durante una parte del tiempo, durante la mitad, y después pasamos a un periodo húmedo. O sea, hubo un cambio en estos 1.000 años, más o menos a la mitad, hubo 2 fases separadas por lo que hemos llamado la transición del Mid-Younger Dryas. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Qué pudo ocurrir para que cambiara la humedad en ese periodo en el que en principio fue un periodo frío, la circulación termohalina parada, un periodo seco? Bueno, pues lo que creemos que ocurrió es que hubo una reactivación de esta corriente termohalina, de esta circulación termohalina, una reactivación que no fue inmediata, sino que duró, como veréis ahora, pues casi 300 años. ¿Vale? Tenemos aquí 4 gráficas. La de arriba es de un lago de Noruega, del lago Krakenes. Son gráficas que nos hablan de humedad. Esta es de un lago alemán y estas 2 son nuestras curvas de humedad de Seso. En Seso empezamos a ver primero este periodo seco hasta aproximadamente 12.400 años, cuando empieza a hacerse más húmedo. Si empezamos aquí, la primera situación que tenemos hace 13.000 años, tendríamos el frente polar muy desplazado hacia el sur. Os tenéis que imaginar el hielo marino muy adelantado, o sea, la circulación termohalina parada, un periodo frío muy importante y muy poca humedad llegando a la zona del Pirineo y, por lo tanto, a todo el norte de Europa. A partir de 12.450 años, o sea, hace 12.450 años, y lo podemos decir con mucha precisión, las cosas empiezan a cambiar. Este frente polar se empieza a ir hacia el norte, con lo cual empieza a llegar humedad. Primero, ¿dónde nos llega? Primero llega a Seso, esta humedad. El cambio ocurre más tarde en Alemania,
hace 12.200 años y más tarde en Noruega hace 12.240 años. O sea que, bueno, en esto fuimos los primeros, llegamos antes que los alemanes y que los noruegos en esta entrada de humedad. ¿Qué mecanismo, qué es lo que creemos que causa este cambio asincrónico que tarda casi 300 años en ocurrir? Pues pensamos que es esta reactivación de la circulación termalina. En el momento en el que ya no hay una entrada de agua dulce, se reactiva, pero no ocurre de una manera inmediata, sino que tarda pues, bastante tiempo. Bueno, con estos mecanismos, o sea, con estos estudios del pasado, de estalagmitas o de sondeos lacustres, bueno, podemos de alguna manera empezar a reducir la incertidumbre de los modelos climáticos, porque podemos empezar a poner fechas a cuánto tiempo tarda en alcanzarse un tipping point, cuánto tiempo tarda en desaparecer y en reactivarse otra vez la situación anterior. Entonces, bueno, podemos un poco jugar con todos estos procesos paleoclimatológicos para reducir esta incertidumbre, que es un poco lo que más miedo nos da. Y yo he estado hablando todo el rato de causas, de mecanismos, de paleoclima, y ahora vamos a pasar al paleoambiente. Vuelvo a pasar la palabra a Graciela, que nos hablará de los impactos y las respuestas de los ecosistemas. Eso es, o sea que hasta ahora hemos visto un poco, ya estaréis súper cansados, así que voy a intentar ir ligera. Hemos visto hasta ahora un poco el impacto, cómo mirando al clima del pasado podemos averiguar cómo son esos mecanismos que gobiernan el cambio climático actual, y ahora pues igual merece la pena preguntarse cómo respondieron los ecosistemas en el pasado. Una cosa que pienso que nos complementa muy bien en este tipo de charlas es que Ana es geóloga y yo soy bióloga, entonces de alguna forma pues yo me acerco más a esa parte, ¿no?, de lo vivo. Y para eso pues yo os voy a hablar de un fenómeno que me parece que vertebra muy bien lo que es el cambio global, porque en realidad trae en su conjunto varios aspectos. Por una parte nos trae el clima, por otra parte nos trae el cambio de usos del suelo y por otra parte nos trae emisiones, y eso es el fuego. El fuego es un fenómeno que, bueno, normalmente cuando se habla de fuego siempre se tiene un sesgo negativo, ¿no?, hacia el fenómeno per se, pero es una fuerza evolutiva que, gracias a que existe, pues hay ecosistemas enteros que pueden existir porque están adaptados y, de hecho, dependen totalmente de cierto régimen de incendios para poder funcionar. Pero a la vez pues sabemos que es un riesgo magnificado por estos parámetros que estoy hablando, por condiciones climáticas concretas o por un cambio de usos del suelo. Y, por supuesto, cada vez que hay un incendio, pues de nuevo se vuelven a emitir grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Además, debido al actual cambio climático y a esos cambios de uso del suelo, pues se está dando una alteración en el régimen de incendios en distintos ecosistemas, no solamente en el Mediterráneo, que igual es el que mejor conocemos. Y un cambio de régimen de incendios es lo que es realmente crítico. Es decir, un incendio no tiene por qué ser malo per se. Es malo cuando salimos de la línea de base de funcionamiento de un ecosistema concreto. Y eso es lo que está pasando en general con lo que se ha dado en llamar incendios de esta generación, aunque bueno, es una terminología que no está muy aceptada a nivel internacional. Y en España, en general, se prefiere hablar de megaincendios, que son incendios que hacen arder más de 10.000 hectáreas, que tienen un comportamiento errático y muy difícil de sofocar, porque alteran las capas profundas de la atmósfera, de manera que pueden generar su propio clima, pueden generar sus propios vientos, que los equipos de extinción pues, no son capaces de controlar. Por supuesto, son incendios de muy alta intensidad y velocidad, como también lo eran los de quinta generación, pero con ese factor de que no se pueden controlar. Y esto, que es uno de esos, de nuevo, tipping points que está afectando a la salud planetaria, pues igual merece la pena de nuevo pensar si ha existido alguna vez en el pasado o es algo absolutamente nuevo, y si es así, cómo han respondido los ecosistemas. Y para hablar de esto, yo os traigo dos ejemplos. Uno cercano, en el Portalet, que seguramente muchos conocéis, en la frontera con Francia, en el Pirineo central, y otro en Etiopía, a mucha más altitud, a casi 4.000 metros de altura, en unas montañas que conforman un parque nacional al sur de Etiopía. En ambos casos yo voy a estar hablando de registros sedimentarios, como los que ha empezado a contar Ana al principio. Hemos dicho que íbamos a hablar de lagos y de espeleotemas. Bueno, pues yo voy a hablar de una turbera, que no es otra cosa que un lago transformado, y de un lago per se, como es el caso de Etiopía. Las herramientas que yo utilizo son diferentes. Me apoyo muchísimo en el trabajo que hace Ana y la gente que trabaja con ella.
para reconstruir el clima, pero yo lo que hago es reconstruir la vegetación del pasado utilizando granos de polen que quedan fosilizados en esos registros sedimentarios, que es lo que veis ahí abajo. Los granos de polen son muy interesantes porque tienen valor taxonómico. Eso significa que, igual que las hojas de las plantas, que son diferentes y nos ayudan a identificar pues, si esto es un abedul o es un brezo, pues los granos de polen también son distintos. A veces no podemos llegar a ese nivel de distinción tan específico, pero desde luego sí que nos permite saber la evolución de un paisaje en el tiempo. Los podemos identificar, cuantificar y hacer todo tipo de trabajo numérico con ellos. Y además utilizo partículas fósiles de carbón que, dependiendo de su forma y de toda una serie de parámetros que se pueden también cuantificar a través de una monitorización, pues me van a permitir saber no solamente que hubo un incendio, sino cómo de frecuentes eran y qué intensidad tenían. Bueno, pues utilizando este tipo de herramientas en el Portalet, veis ahí en este mapa tan fabuloso que os presento. Yo creo que probablemente todo el mundo en la sala sabe dónde está el Portalet, pero está en la cabecera del río Gállego, a 1.800 metros de altitud aproximadamente. Se extrajo hace ya unos cuantos años un registro sedimentario de una turbera y yo os presento una cosa que he intentado que sea lo más sencilla posible como resultado de aquellos estudios, ¿vale? Aquí os presento, por una parte, la insolación recibida en el Portalet durante, bueno, un poquito menos desde luego de 10.000 años, porque nuestro registro va desde 14.000 hasta 6.000 años y tenemos un pequeño gap de información, una brecha de información que, si os fijáis, y habéis estado atentos hasta ahora que ya sois súper expertos en el Drías reciente, pues viene a corresponder con ese periodo de tiempo en el que no se depositó registro, no hubo sedimento allí, quizá porque esa zona del Portalet estaba cubierta de hielo. El caso es que ahí tenemos un silencio, no sabemos qué pasó, ¿vale? Las gráficas que os presento corresponden, por una parte, a esa insolación que digo, que se reconstruye con parámetros orbitales, ¿vale? Esto no es nada que yo pueda reconstruir utilizando un indicador fósil que saco del sedimento, sino que se cuantifica con un trabajo que hacen geofísicos, y responde no a manchas solares, como estaba contando Ana, sino a una serie de cambios que son predecibles en el tiempo por el movimiento de rotación terrestre. Entonces, sabemos que esa era la cantidad de kilovatios por metro cuadrado que llegaban al Portalet en verano. Aquí tengo la reconstrucción hecha a partir de polen de un bosque mixto caducifolio. No vamos a entrar en las especies, pero yo creo que todos os hacéis idea un poco del aspecto que tiene. Esta es una bonita foto de añisclo, o sea que no es el Portalet, ¿vale? Y aquí lo que tengo son dos parámetros relacionados con el fuego. Por una parte, la intensidad en negro y, por otra parte, en rojo, la frecuencia. Claro, no siempre, cuando tengo muchos incendios, son todos muy intensos. Uno puede tener un incendio solamente y que sea muy intenso, como es el caso de esto que tengo aquí. O sea, la frecuencia no es muy alta, pero desde luego la intensidad sí que lo era. O puede ser que estos dos parámetros vayan parejos, que haya incendios muy frecuentes y también muy intensos. Bueno, lo interesante aquí es que, además, gracias al trabajo que hace Ana y gente como Ana, pues sabemos que estos dos periodos, sobre todo este, es justo el previo al Drías reciente, lo que llamamos el Bolin-Alerod, pues era un periodo cálido, no tan cálido como lo que fue después el Holoceno, pero vamos, en cualquier caso fueron periodos templados y, además, en donde la insolación en verano empezaba a ser alta. Esto explica que se extendiera el bosque y lo interesante es que hasta ese momento no habíamos tenido incendios ni frecuentes ni intensos y es justo cuando se empieza a acumular una gran cantidad de biomasa que empezamos a tener incendios realmente importantes y frecuentes. Después del Younger Dryas, como aquí tenemos un gap de información, no podemos contar nada, pero lo que sí vemos es que quizá la vegetación y el fuego siguen yendo más o menos parejos. Una pregunta que se os puede estar ocurriendo es, bueno, ¿y tú cómo sabes que esos fuegos no son provocados por el ser humano? Es una pregunta muy legítima, puedo dar un poquito de pista ahora y, si queréis, luego respondemos más en la pregunta. Una respuesta rápida es que, gracias al trabajo que hacen los arqueólogos, sabemos que las poblaciones que habría allí en ese momento no serían muy abundantes, no habría una gran población. En cualquier caso, de existir, habrían sido cazadores-recolectores que practicarían la quema, pero no quemas necesariamente muy grandes. Y, por otra parte, sabemos, gracias a otros indicadores, que no tenemos mucha presencia humana. Es decir, que los fuegos que se están sucediendo aquí son fuegos naturales. Eso significa que nadie los extingue, que se inician y se apagan ellos solos, cuando quieren. Más o menos como un mega incendio. Entonces,
algo que a mí me parece realmente interesante de esto es el símil que puede tener con la situación que vivimos en la actualidad. Es decir, una acumulación de biomasa, de combustible, bajo condiciones de aumento de temperatura, ya en el pasado ha dado lugar a fuegos muy intensos, tanto en escalas de cientos como de miles de años. Claro, y esto está muy bien cuando no hay personas. Vamos a hablar ahora de cuando hay personas, y para eso os traigo el ejemplo de Etiopía, en donde hemos trabajado en un parque nacional, como decía, al sur del país, en ese lago, que es un lago realmente muy, muy interesante. Aquí os traigo un poco una foto de la vegetación que rodea el lago, que es un brezal. Un brezal como nunca lo habéis visto, un brezal muy denso, un brezal que incluso puede alcanzar porte arbóreo. A diferencia de lo que pasa con la vegetación en el Pirineo, en el bosque mixto caducifolio, esta vegetación está muy adaptada al fuego. Es decir, no es que lo necesite, pero es muy resistente. Los brezos pueden rebrotar, especialmente esta especie, Erica arbórea, puede rebrotar muy bien después de un incendio, siempre y cuando los incendios no sean muy frecuentes. O sea, que si suceden entre 4 y 30 años, ahí está feliz el brezal. La historia que os traigo, la historia que os voy a contar, es de los últimos 13.000 años. En este caso, el tiempo va de izquierda a derecha, el 0 representa la actualidad. Bien, aquí lo que tengo es el fuego medido con carbones, el brezal con su polen. Ruderal significa especies de plantas que crecen muy bien cuando hay alguna perturbación, sobre todo relacionadas con actividades humanas, aunque no solamente. Además, tengo un indicador de actividad de ganado, que son esporas de hongos que crecen muy bien en excrementos, en general de casi todos los ungulados y mamíferos, pero sobre todo estas que os presento aquí las he seleccionado porque son las que crecen especialmente bien en excrementos de vacas o de lo que pensamos que serían cebúes. Y además tengo una reconstrucción de temperatura y de humedad, ya no a nivel global o del NORDGRIP, ¿no? de los registros tanto de la Antártida como del Ártico, sino que son registros locales, es decir, están hechos a partir de este lago, utilizando también isotopía, pero no voy a entrar en ello. Ahora, lo que es realmente interesante para mí de narraros es que al comienzo de nuestra serie, un poco hacia cuando empiezo a tener un registro de temperatura y humedad realmente, hacia alrededor de 11.000, 10.000 años, de nuevo tengo un aumento de temperatura bastante importante que va acompañado de un aumento de humedad y esto, según la interpretación que parece más lógica, de nuevo hace que el brezal se recupere muy rápido después de un periodo de deglaciación. Y esto habría sido lo que habría hecho que tuviéramos esta gran acumulación de fuego. En este caso voy a hablar solamente de actividad del fuego, no voy a hablar ni de frecuencia ni de intensidad, lo guardo un poquito para después. Vale, después de esta fase, en donde parece que ha habido una quema muy activa, pasamos a esta otra, en donde quizá por esa respuesta que tiene el brezal al fuego, que es capaz de responder de una forma resiliente, digamos, a la frecuencia de incendios, se mantiene de una forma estable a la vez que el clima también lo es, más o menos, ¿no? O sea que vamos viendo una tendencia descendente en la humedad, pero una temperatura más o menos estable. Y eso hace que el fuego se mantenga recurrentemente, bajo una frecuencia constante a lo largo del tiempo, junto con la respuesta del brezal. Hay un periodo de silencio, digamos, en cuanto a la actividad del fuego, que también se corresponde con una reducción del brezal. Las causas para eso están fuera de esta discusión, pero si os interesa lo podemos hablar más tarde. Y lo que es realmente interesante para mí es que durante los últimos 2.000 años viene a coincidir un clima que cada vez es más seco con la presencia de ganado, de cierta actividad de plantas ruderales, o sea que habría cierto nivel de perturbación, con una reactivación del fuego que, sin embargo, no tiene un equivalente tan claro en el brezal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Básicamente es la transición de un grupo cazador-recolector a un grupo que tiene herramientas neolíticas de adquisición de alimento, que en África está bien reconocido, que a diferencia de lo que sucede en Europa no fue tanto agrícola, sino que fue mucho más ganadero, pastoralistas nómadas que empezaron a moverse a estas zonas altas de las montañas y que, a diferencia de lo que había sucedido anteriormente, queman, sí, seguramente estos fuegos ya sí que serían de origen humano, pero son muy distintos en índole a estos de aquí. Y bueno, vosotros me podréis decir, bueno, yo veo picos sin más. Lo interesante es que a través de un trabajo de calibración que hemos sido capaces de hacer, y siento y os pido perdón porque ahora el tiempo va de derecha a izquierda, aquí tenemos el comienzo de la serie y aquí sería lo más reciente, o sea, estos serían los fuegos de origen humano y estos serían los fuegos naturales. Estos fuegos son mucho más intensos, esto lo marca los valores más saturados de color.
serían muchísimo más intensos que los encontrados más recientemente. Esto nos habla de que ninguna población humana en su sano juicio pues, quiere prender fuego a algo para que eso arda de forma indefinida, sino que ya tendrían un control del fuego lo suficientemente hábil como para quemar zonas muy pequeñas, muy concretas, que permitirían el sostenimiento del sistema a lo largo del tiempo. Y con esto pues, me gustaría sacar la conclusión de que cuando estamos en situaciones climáticas que favorecen el fuego, un modelo de manejo intermedio sería lo que sostendría a los ecosistemas, o por lo menos a alguno de ellos, a los que están más adaptados al fuego. Y con esto yo creo que nos acercamos un poquito al final, en donde es verdad que ya algunas personas nos han dicho, incluso antes de entrar, que querían saber mucho del futuro, pues sentimos haberos defraudado, hemos dejado esto para el final, porque verdaderamente no tenemos las claves del futuro, o no todas de ellas, solo traemos algunas reflexiones y un poco de acción. Hemos dado un par de claves para concluir, que yo creo que igual... Nada, bueno, sí, solo por poner el resumen de la parte un poco que os he contado más yo, pues hemos visto que hay cambios climáticos rápidos en el pasado y que nos están ayudando a conocer estos mecanismos naturales de cambio climático y un poco cómo funciona en sí mismo el sistema climático, ¿no? Y de eso pues, podemos aprender mucho en la emergencia climática de nuestros días. Pero creo que también ha quedado reflejado la incertidumbre que tenemos todavía, sobre todo cuando nos estamos acercando a un punto de inflexión, a un umbral, y a partir de ahí pues, los procesos que nos puede hablarles de la paleoclimatología pues, no necesariamente tienen por qué ser exactamente los mismos que nos podemos encontrar en los años venideros. Eso es. Y bueno, en mi caso me parece muy importante que veamos que efectivamente estamos en una emergencia ambiental, que los ecosistemas pueden responder de formas absolutamente imprevisibles e inciertas, como acaba de decir Ana, pero que desde luego hay un acople claro entre el clima y la actividad humana. Y eso es algo que no podemos dejar de lado. Es decir, hay que considerar el manejo humano en todo momento a la hora de pensar en cómo vamos a conservar los ecosistemas. Y por eso coloco esa fotografía ahí, que son de terrazas de arroz en China, que nos debe de servir un poco para reflexionar precisamente sobre una de las realidades más duras que quizá podamos buscar ahora mismo en el planeta, que es el de las economías emergentes, donde hay una polarización muy fuerte entre la población más rica y más pobre, y que nos lleva un poco a un planteamiento que os devolvemos y que nos gustaría que centrara un poco el debate a partir de ahora, de las preguntas, si hay tiempo, que es ¿y ahora qué? ¿No? O sea, con toda esta información, que igual algunos hasta tenéis pesadillas esta noche, pues para aliviar vuestra angustia, nos gustaría que compartiéramos un poco unas reflexiones que Ana y yo traemos sobre el compromiso científico que nosotras tenemos para buscar en todo momento la evidencia científica más robusta, pero a la vez que sea útil para bueno, transformar esa emergencia climática, de manera que tenga algún punto cercano a la sociedad. Y bueno, pues traemos estas 4 solicitudes, quizá, es una reflexión colectiva, no es solamente nuestra, que parten, la cero, digamos, la que engloba todo, es la de justicia climática, porque yo creo que todos somos conscientes de que posiblemente uno de los problemas más graves que tenemos es que los países o las zonas del mundo que van a vivir con mayor dificultad esos tipping points son posiblemente las que menos dióxido de carbono o las que menos gases de efecto invernadero están emitiendo. Eso genera un desequilibrio espectacular en cuanto a cómo abordar este problema, o sea, y el ahora qué debería tener siempre en cuenta la justicia climática. La segunda o la primera, digamos, de esas 4 demandas que traemos aquí es decir la verdad. Y bueno, claro, yo creo que todos pensáis, pues si ya decimos la verdad. Bueno, es un requerimiento que hacemos desde el punto de vista institucional e incluso político. No es que se nos vaya a engañar, pero a veces se oye mucho ruido de fondo. A veces hay mucho rumor sobre cosas que no son verdad. Y eso es lo que hemos venido a hacer Ana y yo aquí, a decir la verdad sobre la evidencia científica, para que salgáis de esta habitación y alguien os diga, es que en realidad el cambio climático es una cosa que está controlada por los volcanes y las manchas solares. Bueno, yo creo que ahora ya sabéis que eso no es así, ¿no? Y una segunda demanda o una segunda premisa sería el actuar ahora. Yo creo que, bueno, pues que muchos oímos
de muchas personas el que no se puede hacer nada, que ya no merece la pena, que ya es tarde para actuar, y hay también mucha sensación de derrotismo, ¿no? Y de tirar la toalla, y no es para nada así. O sea, todas las evidencias científicas apuntan a que lo que hagamos ahora es súper importante. Cualquier cambio de décimas de grado que se evite el calentamiento va a ser fundamental para los impactos que vamos a encontrar, y tiene que ser ahora, y no dentro de 10 años, ¿no? O sea, el cambio climático ha dejado de ser un problema para nuestros nietos o para nuestros hijos, y es un problema, una emergencia que tenemos hoy en día. De ahí lo de actuar ahora. Y una de las maneras que pensamos que se tiene que hacer, pues es mediante el compromiso social, ¿no? Mediante, bueno, un ejemplo, por ejemplo, son las asambleas ciudadanas. Se han puesto en práctica en diferentes países europeos, en España también, y básicamente es reunir a un grupo de gente obtenido de una manera aleatoria a partir del censo, que esté que esté bien representado por los grupos sociales, los diferentes tipos de estudios que puede tener la gente, etcétera, de una manera pues que representa a la población, ¿no? En el caso concreto en España, pues representa a la población española. Esa gente se le ha formado, se le han dado unas clases, unos estudios, unas informaciones científicas sobre las evidencias del cambio climático, y entonces con ellos se ha trabajado en tener unas propuestas. Y es realmente interesante leerse esas propuestas, porque además es algo que se ha hecho ya y ha salido ya y se han pasado al Parlamento, y bueno, son realmente cosas muy aterrizadas, muy sinceras y muy adecuadas, ¿no? Para poner en marcha medidas. Y esas medidas salen de la gente, de gente como todos los que estáis aquí o como las que estamos aquí, pues que quieren comprometerse y que estamos preocupados por la situación actual de emergencia climática. Y bueno, pues con esto nos gustaría agradeceros, por supuesto, a la audiencia que estáis aquí hoy y a nuestro equipo, que sin ellos pues nada de esto no sería posible. Y por supuesto pues recibimos muy contentas vuestras preguntas.
Sí, ya. Sí, ya se ve. Bueno, pues nada, gracias. Empiezo de nuevo. Muchas gracias, Ana y Graciela, por esta interesante conferencia que habéis dejado bastante abierta. Este año hemos cambiado un poquito el formato de la discusión y en esta ocasión, pues Blas Valero, que es el jefe del grupo donde están trabajando también. En verdad, no, perdona que te corrija. No, ahí va, es Es el padre fundador. Es- La jefa del grupo, La jefa del grupo es Penélope. se llama Ay, perdona, Penélope, sí. es que no me habéis informado. No pasa nada, no pasa Pero nada. bueno, No, pero que es padre. miembro del grupo. Como está quedando padre grabado, fundador, entonces, queda muy bien. sí, padre Bueno, fundador. lo habéis pasado ya a becario, ¿no? Nada, ya está, sí, becario. Miembro del grupo donde están integradas Ana y Graciela, profesor de investigación del en el Instituto Pirenaico de Ecología. Pues le he pedido a Blas que me acompañe, ¿no?, en la discusión, y te cedo la palabra para que des pie a ese coloquio. Y bueno, la primera pregunta del público siempre cuesta, pero luego ya las siguientes ya no. Bueno, muchas gracias. Yo creo que este es el momento más interesante de toda la charla. La charla ha sido clara y evidente y ahora es cuando podemos formular preguntas y sobre todo reflexionar un poco sobre las evidencias que tenemos de lo que está sucediendo en la actualidad, las posibilidades de actuación de cara al futuro y a lo mejor el por qué en algunos momentos nos cuesta avanzar tanto o tomar determinadas decisiones respecto al futuro, ¿no? Por favor, cualquier pregunta que tengáis y si no vamos animando el Sí, debate. mira, ya hay una. Creo que ya hay alguna. Sí, Si podéis hola. presentaros cuando hagáis la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan y bueno, pido disculpas porque en estas situaciones me suelo poner nervioso, ¿vale? Entonces, bueno, espero que se me pueda entender bien, ¿vale? Entonces, me pongo nervioso por la situación, por lo que acaban de describir las compañeras. Me pongo muy nervioso también porque es que en un mismo acto se presenta con una especie de tranquilidad. Se han dicho palabras, por ejemplo, como que a la ciencia se le da una gran importancia y los informes científicos no los acaban de hacer ahora. Llevan 50 años publicándose y los datos de emisiones de gases de efecto invernadero no paran de incrementar. O sea que de importancia de la ciencia me parece que no es correcta esa frase. También se ha hablado de inspirar a generaciones futuras, que yo entiendo que por aquí habrá estudiantes. Yo no sé qué les vamos a inspirar a esta gente si luego no se les hace caso, porque está claro que a la ciencia no se le está haciendo caso, ¿vale? Y luego una pequeña reflexión sobre una noticia que ha salido hoy en el telediario, que 2 personas jóvenes han irrumpido en el Museo de Londres con 2 martillos y han golpeado la vitrina que alberga un cuadro de Velázquez, gritando dejar de quemar combustibles fósiles, ¿vale? Y el análisis de la noticia es a ver si el cuadro ha sido roto o no ha sido roto. O sea, y la siguiente noticia, aún para ahondar más, es ¿qué ciudad de España va a tener el árbol de Navidad más alto? O sea, Las luces. con esto quiero expresar un poco dónde estamos, la realidad, ¿no? Que es totalmente diferente a la emergencia climática que estamos pregonando, por un lado. Entonces, pido un poco de coherencia y pido análisis vuestro, por favor, a cómo sentís trabajando y dando estos datos y luego viendo esta realidad. Yo, bueno, con lo que totalmente me siento reflejada en lo que has dicho es en lo de los informes publicados hace décadas, los informes del IPCC o trabajos en los que hemos podido participar nosotros. Se lleva alertando de esta situación durante muchísimo tiempo. Sí que es verdad que cada vez pues, hay datos más concretos o hay a lo mejor algunas precisiones, pero la emergencia climática para mí
no es que haya dejado de ser un problema científico, porque seguimos reduciendo incertidumbres, como creo que ha quedado claro, pero es sin duda un problema más económico y un problema social, ¿no? Y allí es fundamental escuchar a la ciencia. Entonces, vamos, ¿cómo te sientes? Pues mal, que no sé cómo nos sentimos. Pues a veces bastante frustrada, a veces pues bastante negativa con la situación que podemos hacer, dudosa de qué podemos hacer los científicos para cambiar esa situación, porque sí que es verdad que pues nosotros hacemos charlas, hacemos bastante divulgación, sentimos esa responsabilidad como científicos que trabajamos en el clima de contar a la sociedad lo que está pasando, pero estamos también viendo que eso no es suficiente, ¿no? Para que el boca a boca llegue a una gran mayoría, pues realmente es complicado. Yo desde hace una temporada pues estoy, por ejemplo, asociada en Rebelión Científica, que es un grupo de científicos preocupados por el problema del clima, en el que pues, bueno, pues en algunas de las cosas que hacemos es dar un paso más, esa parte de lo que hemos hecho aquí, de contar la verdad, como hemos dicho, ¿no? y animar a pasar a la acción, pues hacer otro tipo de actos en los que se llame más la atención, porque en el fondo de aquí saldremos un poco probablemente parecido, ¿no? a cómo hemos entrado. Entonces, pues sí, bastante frustrada a veces, Juan. Sí, yo solamente me gustaría aportar, además de firmar así como palabra por palabra todo lo que ha dicho Ana, que me parece muy importante que si ese sentir empieza a ser un rumor colectivo y no solamente una cosa que pensamos algunas personas concretas, pues tiene que servir para algo, o sea, se tiene que poder canalizar en un ámbito institucional de manera, o no institucional, precisamente para hacer girar a lo institucional en la dirección que le interesa al colectivo. Por eso lo de las asambleas ciudadanas, por eso lo de no quedarnos solos en nuestras casas en silencio, sino, no sé si solamente dar un paso más hacia la desobediencia civil no violenta, sino también el no quedarnos sin más, el no mecer nuestra ecoansiedad en casa, sino sacarla y compartirla y asociarnos y movernos, ¿no? Movilizarnos, que es una cosa que a lo mejor no somos los primeros, ¿no? Creo que grupos ecologistas ha habido siempre, pero estos que además intentan acercar en la dimensión social, o sea, las personas que hacemos la ciencia solas no podemos. Necesitamos que haya gente que tiene capacidad de actuar a nivel político e institucional. Si no, nada va a cambiar. Y con respecto a lo que mencionabas de la gente que va y rompe y tal, pues bueno, a ver, una cosa es el acto y otra cosa es como el medio lo hace llegar. Entonces, al margen de lo que yo pueda pensar o lo que me hace sentir ver cómo una obra de arte que aprecio puede llegar a ser maltratada, creo que es muy importante qué significa ese acto. Es decir, ¿por qué esa gente está haciendo eso? Y yo creo que ahí son los medios de comunicación los que claramente tienen sesgos en una dirección u otra. Hasta ahí lo que yo te quería aportar. Entonces, estamos en esta situación tan tremendamente paradójica en la que, por una parte, da la impresión de que todo el mundo escucha la ciencia después de la pandemia y, por otra parte, hay pues, realmente no prestar demasiada atención a algunas de las verdades evidentes. ¿Cuál es la salida de todo eso? ¿Cuál es la salida? La salida es la movilización. Hay que gritar más alto, gritar más fuerte, llevarlo a otros foros, o no se está llegando de una manera suficientemente como para que esto tenga la categoría de emergencia climática. ¿Qué estamos haciendo no del todo bien, no como científicos y científicas, sino como sociedad, para no tener esa sensación que a lo mejor tuvimos durante la pandemia de que vivimos una emergencia? Pues que no nos estamos muriendo lo suficientemente rápido. Sí, no nos estamos muriendo aquí. Que no nos está pasando a nosotros, claro. Le está pasando a otra gente. Yo creo, vamos, esa es mi sensación, que están mis hijos aquí delante, entonces tampoco quiero dar muchos datos, pobrecitos míos, pero claro, si viviéramos como se vive en un lugar en donde no hay agua limpia, pues a lo mejor
¿no? La emergencia ya nos parecía una emergencia. Como no queremos llegar a esa situación, ¿no? Estamos viendo que la torre del Jenga está a punto de caerse, yo creo que estamos a tiempo de no quitar esa pieza para que el sistema no colapse. Pero vamos, que no sé si... Eso es un poco lo complicado, creo yo, también de cara a transmitir la idea de emergencia, de comunicarla, porque, claro, pues no lo parece, ¿no? Como habéis dicho, estamos aquí, lo hemos contado, tal, todos nos quedamos más o menos igual. Y el problema que hay es que en el momento en el que realmente se sienta esa emergencia, como dice Graciela, pues va a ser tarde para hacer muchas cosas, ¿no? Y va a haber, otras no, pero va a haber algunos procesos que ya estarán puestos en marcha, y una vez se ha caído la torre, volverla a construirla te lleva mucho tiempo, ¿no? Y por eso en algunos de los cambios climáticos del pasado que podemos estudiar se puede también cuantificar esos tiempos, y se ve que a escala humana pues muchos de los cambios van a ser irreversibles. Y no sé, ¿qué podemos hacer o qué hacemos mal? Yo creo que hay que trabajar en todas las líneas posibles, o sea, hay que estar en todos los foros posibles, hay que comunicarlo y hay que movilizarse, sin duda. Allí hay una pregunta, me parece. Si hay una pregunta, si no, yo tengo otra pregunta. Sí, y yo que tenía, buenas tardes, soy José Ramón, tenía una cuestión menos filosófica. Bien, muy bien. Quería saber qué datos sacáis de todos estas boyas que vamos viendo por los ribones del Pirineo constantemente. Tengo curiosidad por saber. ¿Quieres contestar tú, Blas? No, ¿Te refieres cuando dices a estas huellas? A las boyas. Ah, las boyas. boyas. Ah, no, entonces Sí. tiene que responder Blas. Él es Por el eso. responsable, las instala él. Bueno, hay todo un sistema de medición de temperaturas y de otras propiedades de los lagos, de los sibones, tanto en Francia como en España como en Andorra, que lo que se intenta es conocer cómo está cambiando la temperatura superficial y la temperatura de fondo en los lagos, porque eso es un parámetro muy importante. Los glaciares vemos que están desapareciendo y todos nos alarmamos. Los lagos están cambiando dramáticamente también, pero nos parece que no pasa nada porque está sucediendo por debajo de la superficie, ¿no? Pero los cambios que hay en la temperatura y en cómo se mezcla el agua en los sibones del Pirineo, en los últimos 50 años llevan como efecto el que han cambiado las comunidades de algas, el que ha cambiado el tipo de acumulación de materia orgánica que está sucediendo. Es decir, que con estas boyas, que lamentablemente tienen que ser muy vistosas y la verdad es que no son demasiado agradables de ver, pero lo que estamos viendo es cómo están cambiando los sibones del Pirineo, y están cambiando de una manera muy rápida. O sea que lamentablemente no podemos evitar que estén ahí, porque es lo que nos mide la fiebre de los sibones en vivo y en directo. Tenemos una medida cada hora de lo que está sucediendo allí. ¿Alguna pregunta más? Si yo quería hacer una pregunta, o una reflexión, porque bueno, hemos dicho, vale, esta es la verdad, esto es lo que conocemos, hay que actuar, pero vosotros también lo habéis dicho, hay que darle a la gente esperanza. Entonces, ¿dónde está esa esperanza en lo que hemos visto en el pasado también? ¿O qué podemos hacer para que realmente no solamente trabajemos de una manera activa, sino que además lo hagamos pensando que lo que vamos a hacer va a cambiar realmente algo en el futuro? ¿No? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede o no se puede conjugar eso? Realmente es, bueno, luchemos sin esperanza. Bueno, o sea, claro, quieres decir, hay un tema que es como cuando las sociedades humanas han triunfado después de una crisis ambiental, ¿no? Claro, el tema es que cuando uno siempre mira eso, miras a un registro histórico en el que la situación de contorno era otra, no tanto la ambiental, sino la social. Es decir, ¿qué necesita nuestra sociedad para vivir bien? Muchísimas más cosas que el Imperio Romano. Digamos, si queremos seguir viviendo todos como vivimos ahora, ¿no? Pero claro, yo creo que el mensaje de esperanza está más, ni siquiera hace falta irse tan atrás, en cuando un colectivo humano tiene éxito asociándose para conseguir algo, para frenar que algo suceda. Fernando Valladares el año pasado ponía el ejemplo de cuando la gente se unió para frenar, para conseguir que el Mar Menor tuviera una figura legal. De manera que el Mar Menor tiene que ser tratado como una persona. Y eso se consigue gracias a que mucha gente, se alía y
y entonces lo consigue, siguiendo un procedimiento legal pesado y arduo. Es decir, que yo sí creo que necesitamos ejemplos de éxito, porque es muy necesario que se haga algo ya. A mí me parece que el tema de las asambleas ciudadanas, al que no se le ha dado suficiente importancia, es también otro ejemplo de éxito, de ver cómo personas a las que no tenían ese conocimiento se les un poco forma y mediante la discusión entre ellas y mediante pues, la búsqueda de artículos científicos y de informarse, pues llegan a una serie de conclusiones que pues, podrían marcar la agenda política de los próximos años, ¿no? Y entonces que lo que hay que hacer no es algo tan complicado realmente. Lo que pasa es que hay que, entiendo que hay que querer hacerlo, ¿no? Y dentro de lo que comentaba Graciela, de qué cosas necesitamos o qué es lo que necesitamos para vivir bien o qué entendemos por vivir felices, pues algo que por supuesto está en el debate, ¿no? Y que cada uno pues puede tener una lista de cuáles son sus prioridades, pero probablemente no seríamos mucho más infelices pues viviendo de una manera más sostenible, ¿no? O sea que no estamos hablando de cambios radicales en la sociedad de una vuelta al neolítico, sino de un cambio en algunos temas de hábitos de consumo, etcétera, ¿no? Yo tengo una curiosidad, o sea, yo veo dos niveles, ¿no? Una es las instituciones científicas, que yo creo que ahí cada vez sí que las instituciones científicas se están dando cuenta, incluso el CSIC está haciendo una serie de documentos, ¿no? De ciencia para políticos para transmitirlo, y luego veo ya el tema de que eso pase pues a nuestros dirigentes políticos, primero a nivel nacional, que lo veo también complicado, pero lo que veo muy complicado porque hay muchos intereses económicos, como habéis dicho, es el tema internacional, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿las instituciones científicas a nivel internacional están haciendo algo, las científicas? Y luego, tema político. Creo que no se te ha oído al final. No se ha oído. Las instituciones científicas. ¿Quieres repetir la pregunta, Menchu? Ahora. Es que no, Sí. no sé. ¿No se me oye? Sí. Sí. Vale. O sea, la pregunta es que si las instituciones científicas, ¿no? Internacionales, todas tienen la misma opinión, o dependiendo del país, porque está claro que dependiendo del país en el que estés, los intereses políticos y económicos son diferentes, pero las instituciones científicas a nivel internacional todas están haciendo, como yo veo que en España sí que hay un cambio, ¿no?, de posicionamiento. Bueno, veo que hay un cambio yo, sí, a nivel institucional, a nivel científico, pero ¿qué pasa a nivel internacional? Porque cuando tú estás en un país con una serie de problemas, ¿lo verán de otra forma también las instituciones científicas o no? Bueno, no lo sé. No sé qué países concretos, porque claro, a nivel europeo, por ejemplo, España no es el más avanzado en cuanto a implementación de un flujo de trabajo de la ciencia hacia lo político. De hecho, hemos sido los últimos en tener una oficina de ciencia casi de los 27. O sea, que el Reino Unido lleva 15 años con una oficina de ciencia en el Parlamento. Pero claro, si hablamos de, yo qué sé, cómo es la respuesta en Uganda, pues no sé ni si hay instituciones científicas. O sea que a nivel internacional, claro, para mí la institución sería el IPCC, por ejemplo. Claro. Y yo creo que esos ya producen un paquete de políticas directo para que el policymaker lo haga. Resumen para políticos. Cada informe del IPCC lleva asociado un resumen para gestores y políticos, 20 páginas en lenguaje sencillo, llano, con el resumen de la ciencia, ¿no?, de cada 6-7 años. O sea, ese flujo de información desde las instituciones científicas a la política se da, creo yo. Hombre, claro que se puede mejorar, ¿no?, por supuesto, pero no, más bien al revés. Creo que tenemos que cerrar el debate porque si no nos quedamos aquí toda la noche. Creo que es importante, recordar que cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengáis, se la podéis dirigir a Graciela y a Ana. Son dos investigadoras que realizan mucha actividad de divulgación y estarán, si tenéis alguna otra pregunta, pues directamente se las podéis comunicar. Gracias a todo el mundo
por venir y ánimo y adelante. Gracias. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.